Ser podcast. Esta semana que está a punto de terminar ha confirmado por enésima vez el poderío de la radio y el fenómeno singular que se vive en España con este medio. Han salido publicados los resultados del EGM, más allá de que la SER sea líder y tal, que está muy bien. La cifra de 24 millones de personas escuchando cada mañana, cada día la radio, es una cosa espectacular. ¿Eso por qué ocurre? Pues porque la radio se puede escuchar, se puede hacer, puede funcionar en cualquier lugar, en cualquier parte, en cualquier contexto. We're gonna play some music for you right now. Here we go. Here's a little James Brown coming your way. Baby, help me, please. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. Esto que hemos escuchado y que escuchamos es un fragmento de Good Morning Vietnam, la película protagonizada por Robin Williams, basada en la historia real de un locutor de radio que el ejército de Estados Unidos envió a Vietnam durante la guerra en 1965 y cuya voz se hizo muy popular y resultó fundamental para mantener, al menos durante un tiempo, en lo que se podía, el ánimo de las tropas. Bueno, pues este es nuestro punto de partida para contar, atención, una historia que relaciona la radio con un escritor de éxito y con cartas. O sea que entramos en territorio cartagrafías. Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Hola Laura, buenas tardes. Buenas tardes, El Carles. viernes pasado os escuché, dedicasteis un especial Cartagrafías por Semana Santa a propuestas epistolares que nos han enviado los oyentes. Sí, que eso que es. está muy bien, propuestas por carta, ¿eh? Y te reservaste algunas que necesitan un recorrido, digamos, como especial, más amplio, como la de hoy. La historia de hoy tiene que ver con un libro no muy conocido, pero que yo tengo, Sí. del escritor Paul Auster. Anda, mira, me alegro que lo tengas Sí. porque no es fácil de conseguir ahora. La propuesta nos la envió Francisco Pérez desde Sevilla y se trata del libro Creí que mi padre era Dios, editado en 2022. En España lo publicó Anagrama, aunque ahora los derechos son de Planeta, y es un libro que, como indica Auster en el prólogo, no estaba en sus planes. No. En 1999 le hicieron una entrevista por un libro en un programa de la radio pública de Estados Unidos y al terminar el presentador le preguntó si estaría interesado en colaborar regularmente leyendo alguno de sus cuentos. Por educación, ya sabes cómo van estas cosas, dijo que se lo pensaría, Pero sabía que no. pero tenía claro que diría que no porque estaba desbordado de trabajo. Cuando llegó a casa, se desahogó con su mujer, le contó la historia, que tuvo una gran idea, que la gente escribiera y enviara por carta sus propias historias para que él leyera las mejores por la radio. Así nació su proyecto nacional de relatos. Los relatos tenían que ser verídicos y breves, pero no habría restricciones en cuanto a tema ni a estilo. Lo que más me interesaba, dije, era que las historias rompieran nuestros esquemas, que fueran anécdotas que revelasen las fuerzas desconocidas y misteriosas que intervienen en nuestras vidas, en nuestras historias familiares, en nuestros cuerpos y mentes, en nuestras almas. En otras palabras, historias reales que bien pudieran ser una ficción. Me refería a grandes y pequeños acontecimientos, a hechos trágicos y a hechos cómicos, a cualquier experiencia que se considerase lo suficientemente importante como para llevarla al papel. Claro, esto recuerda no es lo mismo, ¿eh? Recuerda nuestro concurso de Relatos en Cadena, Sí. pero claro, esos son historias de ficción y estas son historias reales, por carta. Por cierto, el libro que presentaba Paul Auster por aquel entonces era la novela La noche del oráculo, donde precisamente habla de las casualidades que llevan a su protagonista, que es un escritor, hasta las mejores historias. O sea, lo que le pasó en la vida real lo aplicó después en un proyecto radiofónico. Sí, Es fíjate fantástico. qué Es casualidad fantástico. tan bonita, la magia de la radio, ¿no? Y al final el proyecto creció más de lo esperado. sí. Recibió Recibió miles miles, de sí, cartas lo en cuenta en un el libro, año, sí. llegaban a la emisora, luego se las enviaban a su casa, que se llenó de correo por todas partes y, como no, debía elegir las más radiables. Una tarea que él contó que fue muy agotadora, pero
pero a su vez inspiradora. A los meses, Carles decidió que haría una selección para este libro que recopila casi 180 relatos de gente de edades entre los 20 y los 90 años. El libro comienza con una carta de 6 líneas sobre una gallina, sí. La primera que leyó en la radio. He tenido que lidiar con muchas emociones, con muchos desconocidos acampados en el salón, con muchas voces que llegaban de muchas direcciones. En aquellas tardes, durante el espacio de 2 o 3 horas, me parecía como si toda la población de Estados Unidos hubiese entrado en mi casa. Pero no oía cantar a América, oía a América contar historias. Sí, también es cierto que hubo algunas diatribas y algunas cartas insultantes enviadas por perturbados, pero muchas menos de lo que me hubiera imaginado. Algunas personas han hecho todo lo posible por provocarme y ponerme enfermo. Por otro lado, algunos de los relatos escritos por gente trastornada contenían pasajes sorprendentes y emocionantes. Una mañana temprano de domingo iba bajando por la calle Stanton cuando vi, a pocos metros delante de mí, una gallina. Yo caminaba más deprisa, así que pronto le di alcance. A la altura de la avenida 18, estaba casi encima de ella. En la 18, la gallina giró en dirección sur. Al llegar a la cuarta casa se metió por el camino de entrada, subió los escalones del porche dando saltitos y picoteó con decisión sobre la puerta metálica. Momentos después, la puerta se abrió y la gallina entró. Voglio vederti danzare. La combinación de Paul Auster, Franco Battiato y la gallina ya es una perfecta, cosa insuperable, ¿no? Insuperable. Pues ya te puedes imaginar que tuvo que clasificar las historias por categorías claro. para no volverse loco. Y es muy interesante ir descubriendo diferentes personalidades, profesiones. Hay un cartero, un marino, músicos, sacerdotes, amas de casa, médicos. Pero mi profesión favorita es la de especialista en limpiar lugares donde se ha cometido un crimen. A principios de mi carrera como especialista en limpiar lugares donde se ha cometido un crimen, me enviaron a casa de una mujer que residía en Crown Point, Indiana, a unas 2 horas de donde yo vivía. Cuando llegué, la señora Everson me abrió la puerta y enseguida percibí el olor a sangre y a carne que emanaba de la casa. Era un anticipo del desastre que había allí dentro. Un pastor alemán bastante grande seguía a la señora Everson allí donde fuese. La señora Everson me contó que había llegado a casa y la había encontrado envuelta en un silencio total, a pesar de que su suegro, anciano y bastante enfermo, vivía allí. Se lo encontró desplomado en una silla. Se había metido una escopeta del calibre 12 en la boca y había apretado el gatillo, volándose la cabeza y desparramando sesos, huesos y sangre por todo el coqueto sótano. «Vaya desastre», pensé para mis adentros. A pesar de todas mis precauciones, pronto me encontré cubierto de sangre desde la cabeza a los pies. No importa los años que llevo haciendo este trabajo, me sigue pareciendo asqueroso y desagradable. Por experiencia, sabía que era mejor callarse que decir algo fuera de lugar cuando alguien estaba atravesando un momento de dolor. Pero aquella señora estaba sentada junto a la mesa de la cocina con la cabeza hundida y llorando sin parar. Me pareció que debía decirle algo para aliviar la tensión. Su perro no dejaba de seguirme por toda la casa mientras hacía mi trabajo. Le dije, ¿sabe una cosa, señora Everson? Este debe de ser el perro más simpático que he visto en mi vida. De repente, la señora Everson se enderezó en su silla. Se quedó mirándome como si yo fuese tonto y dijo, «Joder, claro, si hueles igual que una chuleta de cerdo». En las circunstancias más extremas, el sentido del humor está siempre presente y está presente en este libro de Paul Auster. Hay un apartado que le encantaría a nuestro Tony Martínez, a nuestro capitán de Todo por la Radio, llamado Disparates, que está integrado en su totalidad por historias cómicas. Pero es verdad que hay mucho drama también, ¿eh? Sí, mucho drama, muchas historias. Como dice el escritor, la diferencia de estados de ánimo es parte del encanto del libro, ¿no? Y de la vida. Decía que es imposible leer sin soltar una carcajada o derramar una lágrima. Y bautizó estos relatos, Carles, fíjate qué bonito, como crónicas desde el frente personal, porque son como las fotos de familia que solemos llevar encima y que esconden historias alegres, amargas o esas que se sitúan a caballo
entre ambos estados. La primavera pasada emprendí un camino radical en mi vida y no porque estuviese pasando por una crisis de edad. A los 57 años esas cosas ya están superadas, pero decidí que no podía esperar 8 años más para jubilarme ni seguir siendo secretaria ni un minuto más. Dejé el trabajo, vendí mi casa, mis muebles, el coche, le regalé mi gato al vecino y me mudé a vivir a Prescott, Arizona, una pequeña ciudad de 30.000 habitantes que tiene una buena biblioteca, un centro universitario gratuito y una preciosa plaza. Invertí lo que obtuve de la venta de todas mis propiedades y ahora recibo unos intereses mensuales de $315. De eso vivo. Me encanta poder leer todos los libros que siempre quise y nunca tenía tiempo de leer. Ahora también tengo tiempo para no hacer absolutamente nada. Por supuesto que existen inconvenientes. Echo de menos a mis amigos de antaño. Echo de menos a mi gato Simón. Me encantaría encontrar algún gato, sobre todo antes de que llegue el invierno. Me gustaría acurrucarme y dormir. Espero poder sobrevivir al invierno. Me han dicho que los inviernos en Prescott pueden llegar a ser muy largos y con mucha nieve. No sé qué haré si me pongo enferma. Por lo general, soy una persona optimista, pero estoy un poco preocupada. Rezad por mí. Vamos a volver por un momento a la guerra de Vietnam, porque está sonando Born in the USA de Bruce Springsteen, que es una canción que parece así como un himno patriótico, pero en realidad es una crítica al trato que recibieron los veteranos de Vietnam, que es un tema que está muy presente en este libro de cartas de Paul Auster, ¿eh? Sí, recuerdo que en la biografía de Bruce leí todo este tema y me sorprendió mucho porque le llamaron a filas, pero se libró por problemas médicos y efectivamente muchos veteranos de la guerra de Vietnam mandaron cartas que reflejaban sus secuelas psicológicas. Auster identificó aquel conflicto, fíjate, como la gran herida de la nación. Pero de todas nos vamos a quedar con una que firma la hija de un soldado que murió en un campo de prisioneros. No escribe sobre el drama de la guerra como tal, relata una tarde preciosa en el desierto con su padre y un caballo. Es un homenaje fantástico. Mi padre medía 1,90 m y tenía unas cejas increíblemente pobladas. Tenía una risa tan grave que yo notaba la vibración de sus carcajadas en mi propio estómago. Imitaba el relincho de un caballo como nadie. Murió en un campo de prisioneros en Vietnam del Norte en 1967, a la edad de 41 años. Ahora que pienso en mi padre desde la perspectiva de mis 44 años, sé que lo que más amaba de él era su fragilidad, y como despertaba en mí ese sentimiento, también desarrollé el deseo de protegerle. Creo que en mi familia todos sentíamos lo mismo. Le admirábamos por su exuberante energía, pero también temíamos por él. Al poco tiempo de mudarnos a Apple Valley, compramos un caballo al que llamamos Vértigo. Era un caballo palomino, grande, bonito y testarudo. Todos fuimos hasta el establo para verle. Primero mi padre almohazó las crines y la cola de Vértigo. Mientras lo hacía, el caballo volvió la cabeza y empujó con la boca el punzón para limpiar los cascos que colgaban del poste del corral. Cayó sobre la tierra seca. Impertérrito, mi padre comprobó el estado de los cascos de Vértigo. ¡Gia! ¡Gia! ¡Gia!, relinchó mi padre con suavidad mientras estiraba el brazo para coger la brida. Volvió a atar el caballo al poste y se puso manos a la obra, colocándole la brida, ensillándolo y ajustando las hebillas y las cinchas. Vértigo resoplaba y se sacudía, cabeceó de un lado a otro y golpeó con sus crines la cara de mi padre. Por fin estaba todo listo. Hacía un día seco y caluroso. Serían las 3 de la tarde. Recuerdo la imagen de los dos alejándose. Mi padre, con el torso desnudo, pantalones vaqueros y zapatillas de tenis. El caballo avanzando lenta y pesadamente, con la cabeza gacha, mordisqueando de vez en cuando alguna brizna de hierba y resoplando a las hormigas. Escenas de la vida cotidiana. Menudo viaje, escuchando esta carta. Menos. Otros temas que se tocan en la correspondencia son el racismo, las armas, el crecimiento personal, pero nos vamos a quedar con la última carta del libro, que es un relato muy apropiado para nosotros, una reflexión sobre el papel que la radio juega en nuestras vidas, que su autora redactó tras escuchar al escritor por la radio.
Hoy me acerco a encender la radio con una sensación de vergüenza. La radio es la amiga que siempre tengo abandonada. La amiga a la que solo llamo cuando mi vida se torna triste y desesperada. Siempre vuelvo a ella con un sentimiento de culpa. Pero la radio siempre me está esperando, siempre está dispuesta a aceptar mi regreso. Después de todo, la radio está hecha para los solitarios, los desplazados o los que viven en sitios alejados. Las personas solas necesitan la radio porque solo ella puede llenar los enormes espacios vacíos que albergan hasta los apartamentos más diminutos. La primavera pasada fue como si mi vida entera me abandonara. Me quedé sin un empleo que necesitaba desesperadamente y se acabó mi relación amorosa. Alquilé el primer apartamento que encontré, un lugar minúsculo y deprimente. Cambié de olores, escuché la radio y las palabras empezaron a visitarme sin previo aviso. Empecé a notar el aire que me rodeaba. Aquel aire me conocía, tenía el calor de mi propia voz. Una vez a cubierto, me quedé quieta. Recogí palabras sencillas y luminosas del frío que me atenazaba las tripas. Vinieron nadando hasta mí y se metieron solas en mi red. Paul Auster está leyendo un relato sobre una niña que ha perdido a su padre y que arrastra un árbol de Navidad por las calles de Brooklyn a medianoche. La radio me está invitando a que vuelva a las habitaciones que llenará con su voz envuelta en la más tibia franela, que vuelva a la cálida luz de un tiempo a solas. Esta es mi historia. Just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place. You're simply the best. Esta es su historia y es la historia de la radio, ¿eh? Que por cierto, esta música que suena es la hija de Paul Auster. Sophie Auster. Sí. Estaba pensando qué diría Paul Auster sobre la deriva actual de Estados y del mundo en general, pero sobre todo de Estados Unidos, y me imagino que iría en línea con lo que escribió su mujer hace poco en El País. La también escritora Siri Hasbet dijo: las palabras importan y serán cruciales para influir en el rumbo de los acontecimientos políticos. Así que hoy, para terminar, si se me permite un eslogan facilón pero necesario, más palabras y menos guerras. Feliz fin de semana. Adiós. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Ser podcast.